Bienvenidos a la Escuela Internacional de la Palabra, Teología de la Trinidad, lección número 4, subtitulada La Trinidad y el Antiguo Testamento, parte número 3. Y comenzamos en este día hablando del Mesías y el Señor Yahweh. Hemos visto hasta ahora diferentes figuras del Antiguo Testamento conectadas o mencionadas como el Señor Dios mismo. Y en esta lección veremos la figura insular del Mesías. Veremos, por ejemplo, cuál es la función del Mesías, qué dijeron los profetas, cuál es el propósito del Mesías, por qué necesitaba venir, cuál es la identidad del Mesías, quién es el Mesías. Y esto es importante para la Trinidad porque la naturaleza de Cristo es el Dios hombre. Esto no es un invento del Nuevo Testamento. Esto es algo muy serio y muy importante. El hecho de que el Mesías sería Yahweh se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. Hablaron de esto mucho antes de que sucediera. Encontramos la primera mención, insinuaciones, sombras y tipos anunciando al que vendría. La gente de fe conocía pistas, modelos, dichos, secretos y misterios que el Mesías cumpliría. Hebreos capítulo 11 menciona a los padres, madres de la fe, y Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Veamos algunas sombras en Génesis. Génesis hace alusión a la liberación después de que la serpiente engaña a Adán y a Eva. Y dice así en Génesis 3:15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También es importante saber que si bien esto puede parecer una etimología simple o una explicación de por qué los humanos y las serpientes no se llevan bien, tiene una conclusión compleja. El misterio radica en la idea de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay un él, un individuo singular, conocido como la simiente de la mujer, que se supone que ha de venir. Es una promesa de que un hijo de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente que causó este lío, este problema. Él puede tener un calcañar herido por la serpiente. Si tienes tu calcañar herido, te hace caminar diferente, ¿verdad que sí? Pero él herirá, aplastará la cabeza de la serpiente, lo cual es un golpe fatal para la serpiente. Tiene el poder de destruir la serpiente. Este es un vistazo, una sombra de la naturaleza del Mesías. Sombras de lo que hará el Mesías. El Mesías le hará pagar a la serpiente por lo que hizo en el jardín. Dice la Biblia en Génesis 12, del 2 al 3. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Poderoso versículo. Hay una continuidad entre la serpiente que intenta traer maldiciones sobre Abraham y la humanidad. Dios promete que de Abraham surgirá una nación y por medio de él todas las naciones del mundo serán bendecidas. Que vendrá a través de Abraham y bendecirá universalmente a todas las familias, a todas las personas del mundo. Esto te hace pensar y decir: ¿qué hizo Abraham durante su vida que afecta a alguien en Escandinavia, por ejemplo, o en África? Especialmente porque es de la nación de Abraham y su genealogía particular la que será bendecida. El Mesías vendrá a través de Abraham para bendecir a todas las naciones. La palabra naciones es goyim, que también es la palabra para gentiles. Tanto los judíos como los gentiles serán bendecidos a través del rey Mesías. Abraham se dirige a ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moriah. Dice la Biblia así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice Génesis 22, del 7 al 8. Es muy interesante ver esto, que el hebreo
puede leerse literalmente, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para el holocausto. Lo que podría traducirse como Dios se proveerá. Qué poderoso, mediten esto. Dios se proveerá a sí mismo como un cordero para el holocausto. Todo hablaba de lo que se suponía que iba a venir. También es interesante que el ángel del Señor es el que apareció y detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a Isaac. Las palabras de Abraham profetizaron que vendría un cordero. Noten algo, que un carnero estaba atrapado en la zarza, no un cordero. Aquí Dios crea la imagen de un padre que da la vida de su hijo en obediencia a Dios. En Isaac vemos a un hijo respondiendo obedientemente a su padre, dando su vida sin resistir. Sin embargo, Dios impidió que Isaac fuera sacrificado porque Isaac no es el cordero digno de ser inmolado. El cordero inmolado desde la fundación del mundo. El monte Moriah estaba esperando que viniera el cordero de Dios, el digno de ser sacrificado. Génesis 3:5 es una promesa establecida que muestra un vislumbre de la naturaleza del Mesías. El Mesías va a ser el cordero sacrificado, el hijo inmolado en lugar de Isaac, quien fue llamado el hijo de la promesa. Aleluya. Estos versículos en Génesis son tipos, son sombras de lo que luego se revela más claramente a lo largo del Antiguo Testamento sobre la naturaleza del Mesías en la ley de Moisés, en la línea de los reyes, especialmente David, y en los profetas. A medida de que leamos más en el Antiguo Testamento, el papel del Mesías se vuelve aún más claro. Ahora hablemos sobre el Mesías, el rey de Israel. Deuteronomio 17 es un capítulo muy interesante de la Torá. Salomón había violado cada uno de los principios que Dios estableció para los reyes en la tierra. Dios sabía que un día Israel elegiría un rey para gobernar en medio de ellos. Y en los versículos del 14 al 20 se encuentran los detalles que Dios establece con respecto a la venida del rey de Israel. Y dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Noten algo aquí importante, que los 5 requisitos de este pasaje para el rey venidero, que se sentará en el gobierno de Israel, lo que la Torá dice que él hará. Vamos a ver para que vean. Número 1. Israel debe establecer un rey y él debe ser el elegido por el Señor. Nada de falsos reyes. Un acuerdo de dos. Dios tiene que elegirlo e Israel tiene que quererlo como rey. Mateo 23:39 dice así: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es Jesús, hablándole a su gente, a su pueblo. Debe ser el pueblo de Israel. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No debe tomar esposas y riquezas, dice, o tesoros para sí mismo y causar que el pueblo regrese a Egipto. Obviamente está hablando de que no debe causar que el pueblo regrese a la esclavitud. Dice también la palabra en Juan 8:33 al 36, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, que Jesús ponga en libertad, es por siempre libre. Debe amar, dice también este versículo, y apasionarse por la Torá, por la palabra, la ley de Dios, y meditará en ella continuamente. Dice la Biblia en Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué me consumió el celo de tu casa? Dice Salmo 69:9. Y Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué más dice este versículo? Que tendrá descendencia, personas que nacerán de él, que morarán en medio de Israel. Dios declara que el Mesías será el linaje de David. El Nuevo Testamento trata el entendimiento de Jesús teniendo descendencia espiritual. Dice así Juan 12:24. De cierto os digo, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Él dijo esto concerniente a su muerte, la muerte de Jesús. Hebreos 2:10 dice así: porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. De nuevo, eso está en Hebreos 2:10. Es un acuerdo de dos. Dios tiene que elegirlo e Israel tiene que quererlo como rey. Lo mismo con nuestra relación con Jesús. Él nos ha elegido, pero tenemos que quererlo. Tenemos que ser parte de él y querer entregarle nuestro corazón a él. Incluso David, que reunió muchas esposas para sí mismo, no cumplió con todos los detalles de este requisito profético para el rey del que Dios está hablando aquí. Ninguno de los reyes de Israel y Judá vivió según los principios de este pacto. Tengan en cuenta que el Señor no está aquí ordenando simplemente lo que el rey debe hacer, sino lo que el rey hará, lo que este rey hará. Miren lo que dice la Biblia en 1 Samuel 8, del 6 al 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. 1 Samuel 8, del 6 al 7. Dios le prometió a Israel un rey en Deuteronomio. Entonces, ¿por qué Dios está disgustado cuando Israel pide uno? Cuando Israel pide un rey. Él les había prometido que tendrían un gobernante humano. Sin embargo, el Señor lo tomó como un rechazo personal cuando Israel buscó establecer uno basado en cómo lo hicieron las naciones a su alrededor. Yahweh se ofende de que tengan un rey fuera de él. La única forma de resolver este conflicto es tener un rey humano que también sea Yahweh, sentado en el trono de Israel. Su nombre es Jesús, el Mesías. Dios se conmueve por el deseo de David de construirle un templo. El corazón de David busca el de Dios. Dios le dice a David acerca de uno de sus descendientes por venir. Le dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti, y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre. Eso está en 2 Samuel 7, del 3 al 17. Entonces, si bien esto está hablando claramente de la manera más próxima proféticamente sobre el hijo de David, Salomón, especialmente porque menciona el pecado y el castigo, no puede cumplirse completamente en Salomón debido al pecado que él había cometido, pecado que él comenzó. Salomón no pudo cumplir con esto por completo, debido a que violó todos los principios que Dios estableció para los reyes de Israel. Fue inevitablemente castigado, al menos en reputación. El trono de David fue cortado en lugar de durar
para siempre. Esta profecía apunta a aquel que nunca fallará. Quien quiera que sea este Hijo de Dios, cuando esté entronado, el trono de David debe estar en poder desde entonces hasta siempre. Se le llamará el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hablemos ahora sobre el Mesías, el profeta venidero. Después de la declaración de Deuteronomio 17 acerca de un rey venidero, Moisés en el capítulo 18 habla de un profeta venidero que también usa una norma moral para todos los profetas venideros. La profecía para el rey y la profecía para los profetas hacen tres cosas. Número uno, actúa como un patrón moral para todas las personas que vienen después. Ningún ser humano puede cumplir con el patrón moral de Dios. Y vemos esto una y otra vez en el Antiguo Testamento. Número dos, actúan como un modelo básico para que los profetas y reyes puedan vivir. Número tres, son declaraciones específicas acerca de un rey y un profeta que vendrá. Moisés dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Serias palabras en Deuteronomio 18:15 y del 18 al 19. Esto puede aplicar obviamente a cualquier profeta. Tiene la intención de hacerlo. Sin embargo, esta declaración profética también habla de un profeta específico que será como Moisés. Recuerden que Moisés es la figura bajo la cual Dios estableció el pacto mosaico en el monte Sinaí. La venida del profeta será comparable a Moisés y se basará en lo que Moisés enseñó con autoridad, no solo leyendo lo que se ha dicho, sino también dando nuevos mandamientos. Ahora veamos al Mesías de los profetas. Hay diferentes vislumbres del Mesías por venir a lo largo de los profetas. Los rabinos se dieron cuenta de que estas declaraciones hablaban del Mesías. Veremos que su naturaleza es la de un siervo sufriente. Eso es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53. En los Salmos, David, un rey que es un tipo del Mesías, habla de lo frágil y lo quebrantado que está y de cómo se arrepiente de su pecado. Pero de repente hará declaraciones en las que parecerá que está hablando de otra persona y no de él mismo. Esto comienza con declaraciones claras a lo largo de las narraciones proféticas. Una voz que habla más allá del profeta, que no es el profeta mismo. En los Salmos hay momentos en que David habla claramente de sí mismo, pero hará pequeñas declaraciones misteriosas que se cumplirán en el Mesías. Veamos lo que dice Salmos 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto se cita en el Nuevo Testamento refiriéndose a Judas. David, hablando como si estuviera muerto. Miren lo que dice en el Salmo 16, del 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién está sentado a la diestra del trono? El Mesías está sentado a la derecha. Él es el santo que no verá corrupción. David parece estar hablando como si estuviera muerto y en la tumba, pero afirma que Dios no lo dejará allí para que se pudra, sino que lo resucitará. Aleluya. Aquí David está hablando como Jesús, que en un día estará en la tierra por 3 días, descansando en la esperanza de que el Dios vivo, Dios Padre, no lo dejará allí. Salmos 22, del 14 al 18 dice así: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo
todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este fue el mismo salmo que Jesús citó en el primer versículo cuando estaba en la cruz. Qué exactitud, qué precisión, qué perfecto y qué bondadoso y profundo es nuestro Dios con nosotros. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba diciendo que David profetizó esto. David vio dónde estaría el Mesías y cómo se sentiría su corazón en ese momento. Isaías describe a Jesús como el siervo sufriente. No solo obtenemos estas descripciones abrumadoras de David, que parecen tratarse de alguien que no es él, experimentando cosas que él no experimentó, sino que también tenemos una figura en el profeta Isaías que ha llegado a ser conocido como el siervo sufriente. El Mesías se conoce como el siervo sufriente entre los eruditos. La tradición oral judía, a la que todavía se hace referencia hoy, hace referencia a dos figuras mesiánicas: Mesías ben David y Mesías hijo de José. Los judíos creen que el siervo sufriente en Isaías es este Mesías, llamado Mesías hijo de José. Hablan de dos Mesías diferentes. Hay un Mesías que va a venir como rey de reyes y conquista, y su gobierno no tendrá fin. Hay otra figura que es mesiánica, como José, hijo de Jacob, que sufre por su propio pueblo para que un día sean salvos. No funcionaron las dos figuras. Isaías ve a este siervo de Yahweh que será exaltado, enaltecido y muy enaltecido, dice Isaías 52:13, y su rostro desfigurado más que el de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres, dice Isaías 52:14. Los reyes cerrarán su boca, dice Isaías 52:15, por algo que nunca ha visto. Dicen que quien quiera que sea este siervo sufriente, él silenciará a los líderes del mundo, y así ha hecho Jesús el Mesías. Los capítulos 52 y 53 de Isaías describen al Mesías y cómo atravesará la muerte y luego vivirá de nuevo para ver el resultado de su sacrificio. Cuando crezca, no llamará la atención sobre sí mismo. Va a ser despreciado y rechazado, experimentado en quebranto. Él llevará nuestras penas y dolores. Su propio pueblo pensará que Dios fue quien lo castigó, pero en realidad será por el pecado de ellos que Él fue castigado, y por sus llagas ellos serán sanados. Toda su iniquidad será puesta sobre sus hombros, pero su sacrificio agradará al Señor, porque Él se ofrecerá libremente. Gracias, Señor Jesús. Después de esto, en Isaías 53 dice: vivirá para ver el fruto de su trabajo y de sus acciones. Isaías describe al Mesías como un gobernante venidero. El Mesías vendrá de la casa de Isaí y será el líder perfecto, gobernando en justicia, dice Isaías 11:1. Los que han estado en tinieblas van a ver una gran luz, dice Isaías 9:2. Será un rey, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Será el rey de Israel, el principado sobre su hombro, dice Isaías 9:6. Se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6. Isaías 9:7 dice: la expansión de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Gloria a Dios. Este Mesías será el mismo Yahweh. Que esa verdad se arraigue en tu corazón. Este Mesías será el mismo Yahweh. Miqueas capítulo 5 dice que el Mesías vendrá de Belén y que sus días son desde la eternidad. Isaías 7:14 dice que como señal a la casa de David, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará
Emanuel. Zacarías capítulo 9 dice que él viene a Jerusalén en un asno y que este rey gobernará toda la tierra. Zacarías 14 del 1 al 4 dice que cuando Israel esté rodeado de naciones en Jerusalén, el Señor Dios mismo descenderá del cielo y su pie tocará el monte de los olivos cuando venga a liberar a su pueblo. Gloria a Dios. Estos pasajes están describiendo a un ser humano, Yahweh, en forma corporal. En Daniel 7, Daniel ve una visión que anuncia al Mesías divino. Al final de la visión de los reinos seculares simbolizados por bestias, Daniel ve el reino final que sería traído por esta figura divina acercándose al anciano de días. Yahweh es su trono. Yahweh en su trono. Esta figura es llamada el Hijo del Hombre y el anciano de días le da autoridad para gobernar la tierra en un trono eterno. En Daniel 9, Daniel ve una agenda para la venida del Mesías. Él profetiza que 483 años después de que se promulgó cierto decreto para reconstruir Jerusalén, vendría el Mesías. Existe cierto debate sobre la fecha exacta en que se promulgó dicho decreto. Esto solo pudo haber sido cumplido por Jesús, quien fue crucificado en ese mismo periodo de tiempo. El Mesías será removido, pero no a causa de sí mismo. Este es el periodo de tiempo durante el cual el Mesías fue crucificado en Jerusalén. En resumen, con este trabajo preliminar sobre quién es el Mesías, claramente establecido en el Antiguo Testamento, ahora podemos ir al Nuevo Testamento sabiendo que Jesús es el Mesías divino. Los escritores del Nuevo Testamento continuarán retomando este tema y dirán que este es el Hijo del Dios Yahweh, quien se ha encarnado para revelarnos la naturaleza del Padre, la deidad. Con esto doy fin a esta lección número 4, Teología de la Trinidad, subtitulada Trinidad y el Evangelio Testamento, parte número 3. Nos vemos en la próxima lección.